Muy bien, chicos, la clase del día de hoy trata sobre lo que es el polígono regular. Ahora, ya vimos lo que eran los polígonos, ¿sí? Ahora vamos a ver un tipo de polígonos en específico, que vienen a ser los regulares. Para saber qué es un polígono regular, antes de eso tenemos que recordar qué es un polígono equilátero y qué es un polígono equiángulo. Un polígono equilátero es aquel que tiene sus lados de igual longitud, la misma medida de los lados, o sus lados son iguales simplemente. Y el polígono equiángulo es aquel que tiene sus ángulos congruentes, es decir, ángulos con la misma medida. ¿De acuerdo? Y ahora, si yo junto estos dos conceptos de polígono regular, o sea, polígono equilátero y polígono equiángulo, me va a dar, en este caso, el polígono regular, que es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. ¿Por qué, profesor? ¿Qué? ¿El equilátero no es equiángulo? No necesariamente. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo, el rombo, chicos, es un polígono equilátero. Tiene sus 4 lados iguales, pero sus 4 ángulos no son iguales, ¿sí o no? Y lo mismo ocurre acá con el polígono equiángulo, tal como el rectángulo. El rectángulo tiene sus 4 ángulos iguales, ¿sí o no? Pero sus 4 lados son iguales, no. Entonces, que sea equilátero no implica que sea equiángulo. Y que sea equiángulo tampoco implica que sea equilátero. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el regular combina los dos conceptos. El ejemplo más claro, ¿cuál es? El cuadrado. Tiene sus 4 lados iguales y tiene sus 4 ángulos iguales. En este caso, igual a 90 grados, ¿no? ¿Hay más polígonos regulares? Claro que sí. Por ejemplo, el triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene sus 3 lados que son iguales, ¿sí o no? Los 3 lados son iguales. También existe pentágonos regulares, ¿de acuerdo? Que tiene sus 3 ángulos iguales y también sus 3 lados iguales. Listo, chicos. Estos son ejemplos de polígonos regulares. Propiedades, chicos, a tener en cuenta a la hora de resolver los problemas con polígonos regulares. Escúchame. Un polígono regular, dijimos bien claro, que tiene lados iguales y ángulos internos iguales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tomo cualquier ángulo interno del polígono, va a ser el mismo. Cada ángulo interno le corresponde un ángulo externo, ¿de acuerdo? Y la suma de ambos, del ángulo interno con el ángulo externo, ¿cuánto suman ambos? Ya que pertenece a un ángulo llano, suman 180 grados. Si yo quiero hallar el ángulo externo, ojo yo quiero hallar cuánto mide el ángulo externo, voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir 360 grados entre n. Profesor, ¿qué cosa es n? N es el número de lados, ¿de acuerdo? El problema te va a decir cuántos lados tiene el polígono o de repente te va a preguntar cuántos lados tiene el polígono. O sea, te va a dar como dato o te lo puede dar como incógnita. ¿De acuerdo? O sea, puede que te lo den de datos, puede que tengas que hallar el número de lados. Entonces, el ángulo externo va a medir 360 grados entre n, que es el número de lados. ¿Y el ángulo interno, profesor? El ángulo interno va a ser simplemente 180 menos la medida del ángulo externo. ¿Sí? Recuerden que ambos suman 180, entonces si yo resto 180 menos el ángulo externo, me da el ángulo interno. Por último, otra fórmula es la fórmula del perímetro. 2P es igual a la suma de los lados. Recordemos que los lados son iguales, ¿sí o no? A más A más A más A más A más A en este ejemplo. Ahora, alguno de repente dirá, profesor, ¿y este 2 qué? ¿Está multiplicando y después pasa a dividir? No. Ese 2 lo dejas ahí siempre acompañando la P. ¿De acuerdo? Si te sale, por ejemplo, 2P igual a 40, entonces yo digo, el perímetro es igual a 40. ¿Entiendes? No hagas nada. No vayas a resolverlo, no vas a pasar a dividir, no. Solamente lo dejas ahí, nada más. Es una manera de denotar al perímetro. ¿De acuerdo? Y listo, chicos, eso es toda la teoría para resolver lo que vienen a ser nuestros ejercicios de la práctica dirigida. Muy bien, vamos con la práctica dirigida. Me dicen, calcula el perímetro del hexágono regular. Muy bien, es un hexágono regular, entonces tenemos que entender lo siguiente, que es equilátero y también es equiángulo. Si es equilátero, ojo, lo que me va a importar qué cosa es son los lados. ¿Por qué? Porque me están pidiendo el perímetro. Y el perímetro de cosa es la suma de la longitud de los lados, en ese caso del polígono, ¿no? Si este lado vale 7, quiere decir que todos y cada uno de estos lados que conforman al hexágono regular también va a medir 7 metros, 7 metros, 7 metros, 7 metros
7 metros. ¿Cuántas veces 7? 6 veces 7, porque es un hexágono. Y recordemos que los hexágonos tienen 6 lados, ¿de acuerdo? Muy bien, hexágono regular tiene 6 lados, entonces decimos que el perímetro es igual a la suma de los lados, ¿no? 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7. 6 veces. Pero en lugar de poner 7 más 7 más 7 más 7 más 7, todos esos 6 veces, mejor porque no hago 7 por 6 simplemente. Entonces tendría que 2P, ¿cuánto valdría? 7 por 6, 42 metros. Y listo, chicos. Ahí termina. Este 2 no va a pasar a dividir, ojo. 2P es uno solo, por favor, ¿sí? Es perímetro. 2P, ¿cuánto vale? Vale 42 metros. Muy bien. Siguiente ejercicio. Grafica un octágono regular del lado 9 metros y calcula su perímetro. A ver. Obviamente no lo voy a graficar con regla, porque 9 metros es grande, pues. Si yo no mido ni 2 metros yo, imagínense ustedes. Y ahora imagínense cuánto mide 9 metros. 9 metros son 3 pisos. No me vayas a medir 9 metros con tu regla. Ojo. Simplemente, ¿qué va a hacer? Voy a graficar un octágono regular. Un octágono regular tiene que tener 8 lados, octágono, ¿sí? Y los lados tienen que tener la misma medida. Aproximadamente yo lo voy a graficar así. ¿De acuerdo? Acá tiene 1, 2, 3. Tú lo vas a hacer mejor, obviamente, en tu cuaderno. No como el profesor. El profesor lo está haciendo así la chamba, ¿no? Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está, me salió un poquito feo, pero ya. Un octágono regular del lado 9 metros. Y calcula su perímetro. Muy bien. Como es un octágono regular y dice que su lado mide 9 metros, quiere decir que todos sus lados miden lo mismo, ¿sí o no? Entonces, nuevamente, similar a la ejercicio anterior, es un octágono. Octágono quiere decir, es una figura de 8 lados. Y de lado, ¿cuánto mide? 9 metros. Como es un octágono regular, eso significa que los 8 lados, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Entonces tengo acá 9 metros, todos miden 9 metros. Por lo tanto, el perímetro sería en este caso igual a, sería acá. ¿Cuántas veces 9? 9 multiplicado por cuántas veces? 8 veces, ¿sí o no? Porque hay 8 lados iguales. Por lo tanto, el perímetro, ¿cuánto valdría? 9 por 8, 72 metros. Muy bien. Muy bien. Siguiente ejercicio me dice si el pentágono ABCDE es un pentágono regular de perímetro 30 unidades, calcula X. Ah, ya. Ahora es al revés, chicos. Ahora no me piden el perímetro, me dan el perímetro, pero me piden hallar cuánto vale el lado. ¿De acuerdo? Date cuenta que no te están dando la longitud del lado, más bien esa es la incógnita. Entonces date cuenta que si acá vale X y es un polígono, en este caso un pentágono regular, cada uno de los demás lados también mide X, X, X y X. Entonces, si yo sumo X más X más X más X más X 5 veces, eso me sería igual a 5X, ¿sí o no? Y según el problema, ¿cuánto mide el perímetro? 30 unidades. Ya está. X más X más X más X más X, 5X, y 5X es igual a 30. Ese 5 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto, ¿cuánto valdría X? 30 entre 5 sería 6 unidades. Y listo. Recontra fácil. Siguiente ejercicio me dice, si el pentágono ABCDE es un polígono regular, calcula X. Muy bien. Como es un polígono regular, me piden calcular X. Recordemos, medida del ángulo externo es igual a, la fórmula es 360 entre N. ¿Qué cosa era N, profesor? No me acuerdo. N era el número de lados. ¿Y el número de lados de este polígono cuánto es? El número de lados es igual a 5, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, medida del ángulo externo sería 360 grados entre 5. Y ya está. 360 entre 5, ¿cuánto me da esto? Esto me da 72 grados. Y listo. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? X vale 72 grados.
Muy bien, me piden calcula el ángulo exterior de un heptágono regular. Muy bien. N es un heptágono, ¿sí o no? N va a ser igual a 7. Recordemos que un heptágono tiene 7 lados. Y la fórmula de la medida del ángulo exterior es igual a 360 grados entre N. Y en este caso, ¿N cuánto vale? N vale 7. Entonces, o una de dos, o lo dejamos ahí como fracción, 360 séptimos, o podemos dividir 360 entre 7, lo cual nos daría un decimal más o menos largo. Yo aproximadamente les comento, el ángulo sería 51,43 aproximadamente. ¿De acuerdo? El ángulo sería 51,43 de manera aproximada. Me dicen, si el triángulo PQR es un polígono regular, calcular Y. Bueno, en este caso sería Y así, ¿no? Calcular Y, ya. Entonces, Y es Y, ¿no? En este caso. El ángulo interno está dado como 180 grados. Mira, vamos a poner acá, vamos a ponerlo así. Medida del ángulo interno es igual a 180 grados menos la medida del ángulo externo. Pero la medida del ángulo externo, ¿cuánto vale? Esto es igual a 360 grados entre el número de lados, que sería ¿cuánto? 3. ¿De acuerdo? 360 entre 3. Número de lados es igual a 3. Y 360 entre 3, ¿cuánto me da? Me da 120 grados. Por lo tanto, medida del ángulo interno va a ser igual a 180 grados menos la medida del ángulo externo, que es 120 grados. Dándome como resultado que la medida del ángulo interno es 60 grados. Por lo tanto, Y, ¿cuánto vale? 60 grados. Último ejercicio, me dicen, calcula X si el polígono es regular. A ver, si me piden calcular X y me dicen que el polígono es regular, quiere decir que este lado y este lado, ambos tienen que medir lo mismo, ¿sí o no? Porque los lados son iguales. Por lo tanto, yo voy a igualar 20 igual a 3x más 2. Ese 2 pasa a restar, ¿sí? ¿De acuerdo? Por lo que me quedaría 20 menos 2, 18, igual a 3x. Ese 3 luego pasa a dividir. Y me quedaría que 18 entre 3, ¿cuánto me da? Me da 6. En este caso, ¿qué cosa? 6 unidades. Y listo, chicos. Eso sería todo.